Cordial saludo. Nuestro grupo de trabajo, Yair para Alicia Chindo y Franklin Rubio, a continuación vamos a realizarle una demostración de cómo tomar una adecuada muestra para un análisis de suelo. Somos estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Universidad La Salle, Campo Utopía, Yopal Casanare. Bueno, entonces primero que todo debemos conocer en qué consiste un análisis de suelo. Este tiene como propósito identificar las características físico-químicas que el suelo puede tener. Dentro de ellas están la textura, la estructura, la porosidad, la capacidad de intercambio catiónico y entre otras. Conocer estas propiedades que el suelo presenta va a ser de gran importancia para nosotros para establecer en aspectos como nutricionales. Nos puede ayudar a definir la condición que el suelo presenta, si es favorable para un cultivo o no. Adicional a esto, es importante conocer cuál es el mejor momento para realizar el muestreo de suelos. Se puede realizar durante el año en cualquier época, siempre y cuando las condiciones de humedad lo permitan. Esto quiere decir que el terreno no tenga demasiada agua, no se presenten encharcamientos. También es importante conocer en dónde. Entonces, pues principalmente se realiza en el lote en el cual usted va a establecer el cultivo, respetando algunos parámetros. Estos pueden ser, en caso de que haya un bosque cerca, hay que distanciarse 10 metros, o sea, hay que realizarlo 10 metros respecto al límite que tiene el bosque. También es importante que si hay, por ejemplo, algunas zonas en las cuales se presenta algún acople de fertilizantes, también distanciarse entre 5 a 10 metros. Esto debido a que pues, el resultado del análisis puede presentar algunos datos que no están de acuerdo, ya que pues eso puede alterar la muestra como tal. A continuación vamos a presentar algunos materiales que se requieren para tomar el análisis. Acompáñenme. Los materiales utilizados son un palín, una regla para medir las submuestras, un decámetro o un metro, un machete, un balde y una estaca para identificar el lugar donde van a estar las submuestras. También es importante tener en cuenta que estos materiales deben estar todos muy limpios para evitar la contaminación de la muestra. También se necesita de una bolsa para llenar la muestra y la cual debe ir con su respectiva identificación. Bueno, ahora sí nos disponemos a realizar la respectiva toma de muestra. Bueno, muy bien, ahora nos encontramos en el lote en el cual vamos a realizar la toma de muestras. Como podemos identificar, este lote ya ha sido mecanizado, donde pues se le realizó el respectivo drenaje. Este lote va a ser destinado para sembrar café. Entonces pues cabe resaltar que dependiendo de la profundidad de las raíces, entonces la toma de la muestra se va a realizar, ya que pues si se hace a una menor o una mayor profundidad, este resultado pues le estaría incrementando los requerimientos nutricionales. Por ejemplo, puede haber un desgaste, puede haber una mayor demanda de fertilizantes, entonces pues por ende puede haber un desperdicio al momento de fertilizar. Esto pues lleva a que pues se vea afectado su bolsillo. Entonces pues en base, más adelante explicaremos un poco sobre cómo es que se debe realizar el adecuado ubicación de las submuestras. Entonces pues simultáneamente aquí tenemos el sitio
en el cual se va a realizar la submuestra. Muy bien, antes de pasar a la práctica, debemos comprender un poco desde el punto de vista teórico los métodos de muestreos que se realizan. Entonces, primero que todo, en campo se toman diferentes submuestras. Las submuestras son las que hacen parte de la muestra como tal. Entonces las diferentes submuestras son las que van a conformar la muestra. Entonces, para realizar el muestreo existen dos métodos. Uno de ellos se hace de manera sistemática. Lo que busca este método es realizarlo en distancias uniformes, o sea, en el lote, en el terreno como tal, se va a buscar que quede uniforme. O sea, los diferentes sitios en donde se van a realizar las submuestras van a estar ubicados a lo largo del terreno. Como se puede observar en la imagen, tenemos tres tipos de métodos sistemáticos: en cuadrícula, en zigzag y sistemático. Allí se puede diferenciar que el sistemático en cuadrícula es más efectivo, ya que pues cada cuadro representa un lote, y como se puede observar en el de cuadrícula, este está distribuido a lo largo de ese lote, de ese terreno. Entonces es considerado como el método más efectivo. El sistemático en zigzag comprende un estilo de Z, pero este ya tiene una efectividad media, y en X pues hay unos puntos vacíos en los cuales no se va a alcanzar a cubrir. Por otra parte, tenemos el método asistemático. Este corresponde al muestreo en azar, pero este método ya no es tan efectivo porque los puntos no son tan representativos. Como se puede observar en la imagen, el método asistemático están ubicados en cualquier sitio. Entonces pueden haber áreas que se van a quedar sin cubrir. También es importante resaltar el número de submuestras que se recomiendan. Entonces se consideran de 20 a 25 submuestras por 20 hectáreas. Esto que el terreno presente condiciones similares, dependiendo del tipo de suelo. Una de esas características puede ser el color. Muy bien, ahora vamos a realizar. En la imagen se puede observar la delimitación del área a la cual vamos a realizar el muestreo. Esta delimitación fue realizada con GPS, con la ayuda del GPS. En caso de no tenerlo, se puede con una cinta métrica. Ahora vamos a observar el esquema representado del terreno al cual vamos a realizar el muestreo. El área total de este terreno equivalió a 3.927 metros cuadrados. Con la ayuda del GPS se realizó esta medición, y con la cinta métrica se midió en las partes laterales, se localizó el perímetro. Y para la identificación del número de submuestras a realizar, se realizó una conversión teniendo en cuenta que 20 a 25 submuestras se realizan por la unidad de muestreo. Entonces, para este caso, la cantidad de submuestras representativas fueron 16. Se tuvo en cuenta que una de las recomendaciones es distanciarse, en caso de que haya bosque, por lo menos 10 metros. En este caso el terreno presentó condiciones similares, entonces fue un terreno muy homogéneo en donde pues, se definió el método de muestreo sistemático en forma de cuadrícula, y la distancia de cada muestra fue de 7 metros de ancho por 37 de largo. Cabe resaltar que la cantidad de submuestras es a criterio de la persona que la está realizando, teniendo en cuenta
que de 20 a 25 submuestras son representativas para conformar una muestra. Esto que no se exceda a 20 hectáreas en condiciones de que el terreno presente que sea similares. Ahora nos disponemos a recolectar la muestra. Para ello, retiramos la estaca que está identificando el lugar donde se va a realizar. Realizamos un corte en V y extraemos la tierra. Este corte en V debe quedar bien definido en una pared para que se pueda retirar. Después se saca una tajada de 3 centímetros. Extraemos con guantes para no ir a contaminar la muestra materiales que pueden haber. En este caso, como la muestra se toma 15 centímetros, que es para el cultivo de café, es la longitud que queremos. Posteriormente se le realiza un corte a los bordes para dejarlo de 3 a 4 centímetros de ancho. No se debe cortar en la parte de arriba, ya que allí es donde se almacenan mayormente el contenido de nutrientes. En este caso, como el cultivo requiere de 15 centímetros, es a la que se va a dejar. Una vez recolectadas todas las submuestras definidas en el lote, se procede a mezclar el total de las submuestras. Hay que tener en cuenta que hay que retirar el material vegetal, que este puede incidir en el resultado del análisis. Luego de recolectadas las muestras, se llevó a mezclarlas y posterior a ello a retirarle escombros, piedras y raíces. Seguido se empacó en bolsas de 1 kilogramo con cierre hermético y a su vez se le realizó su posterior ficha técnica. Como dice, fecha de muestreo, nombre de la finca o nombre del productor, localidad, municipio, departamento, la profundidad del muestreo, el área, el lote, la muestra por quién fue tomada y seguido pues el cultivo que se va a implementar y las recomendaciones, número de submuestras y tipo de muestra y el contacto. Seguido pues se almacena en otra bolsa con cierre hermético y se le agrega su identificación. Como recomendaciones tenemos que se debe tomar mínimo 2 meses antes esta muestra de suelo, por lo que en laboratorio se demora aproximadamente 15 días. También pues en cuanto a las herramientas que se usan, evitar que tengan óxido y siempre manipular la muestra pues con guantes. Es importante resaltar que se debe tener muy en cuenta la profundidad a la cual se desarrollan las raíces del cultivo a establecer, pues de esto depende la profundidad de la toma de submuestras. Adicional a esto, los laboratorios no piden como tal un parámetro en el cual sea 1 kilogramo. Eso va dependiendo de cada laboratorio. Algunos puede ser 1 kilogramo o 600 gramos. Y eso fue todo respecto a cómo recolectar una muestra para el análisis de suelo. Muchas gracias.